Ya buenas tardes, ya siendo pasado, digamos, las 8 p.m. vamos a dar inicio a la ayudantía, ¿ya? Tengo entendido que mañana es la prueba, así que vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de ejercicios, ¿ya? La prueba principalmente son intervalos de confianza y también todo el tema de test de hipótesis, ¿ya? Vamos a ver tres ejercicios de intervalos de confianza y tengo unos cuantos, tres o cuatro de test de hipótesis, ¿ya? Así que, bueno, los objetivos son básicamente desarrollar los ejercicios, tanto de intervalo de confianza como de test de hipótesis, y también, obviamente, resolver las dudas y sugerencias que vayan surgiendo en la sesión, a lo largo de la sesión, Empiezo. y, y ver las diferentes metodologías para poder resolver los ejercicios, ya qué se puede hacer en cada caso. Ahora, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de intervalo de confianza, ¿ya? El intervalo de confianza, en términos de qué es lo que significa, simplemente es un intervalo de números entre los que podría estar una cierta medición. Por ejemplo, si hablamos del intervalo de confianza de la media, es un intervalo, por ejemplo, no sé, entre 2 y 3, por dar un ejemplo, y decir, entre 2 y 3 se encuentra el promedio de una cierta medición. Eso es lo que quiere decir. Y ahora vamos a ver un ejercicio de intervalo de confianza con la de la media, del promedio, pero cuando la varianza es conocida, ¿ya? Porque también puede darse cuando es desconocida. Entonces, este es el enunciado. Generalmente en todos los enunciados lo que se tiene es que se habla de una población y que de esa población se obtuvo una muestra, ¿ya? Una muestra de esa población. Entonces, con esa muestra se quiere saber ciertas cosas. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una facultad, ¿ya? Para estimar la calificación media de los expedientes de los alumnos de la facultad, ¿ya? En el fondo, lo que se hizo fue, se quiere ver cuál es la calificación que tienen estos alumnos en su expediente, eso quiere decir su promedio acumulado, y para eso se sacó una muestra de 25. Y se sabe por otros cursos que la desviación típica de las puntuaciones en dicha facultad es de 2,01. Desviación típica es lo mismo que decir desviación estándar, ¿ya? Que es cuánto se desvía respecto del promedio. Por ejemplo, si tenemos un promedio asociado con las notas que tienen los alumnos, la desviación típica representa cuánto se podrían desviar los datos respecto de ese promedio. Ya eso es en el fondo cuál es el significado que tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen en este ejercicio? Se sacó lo que es el promedio de la muestra, ¿ya? Y el promedio de la muestra es 4,9, ¿ya? Eso quiere decir que de esos 25 alumnos que se obtuvieron, es decir, de todos los alumnos de la facultad, se sacó las notas de 25 y el promedio de esos 25 es 4,9. Obviamente eso no quiere decir que toda la facultad sea 4,9, sino solamente esa muestra. Y ya sabemos que obviamente dependiendo de qué tan grande sea la población, el tamaño de la muestra va a tener que ser distinto para que esa muestra represente a la población. O sea, no es cualquier número de muestra que se tome el que nos dé como resultado una medición adecuada. Y aquí lo que nos están pidiendo es intervalo de confianza para el promedio, ¿ya? ¿Entre qué valores se encuentra el promedio de notas de los alumnos de la facultad? Entonces, ¿está entre un 5 y un 6? No lo sabemos. Sabemos cuál es el promedio que tiene solamente la muestra. Y nos piden con un intervalo de confianza del 90% y del 99%. Eso quiere decir, 90% es que hay un máximo de un 10% de error. Y 99% es que hay máximo un 1% de error, ¿ya? Entonces vamos a resolver este ejercicio en la pizarra, ¿ya? Vamos a ir a la pizarra. Así que voy a dejar de compartir unos segundos y voy a llevar el ejercicio.
Entonces acá tenemos el ejercicio y tenemos que calcular el intervalo de confianza para el promedio, ¿ya? Y como dijimos, el intervalo de confianza no es otra cosa que decir entre qué valores se encuentra nuestra medición, en este caso nuestro promedio. Entonces, el intervalo de confianza siempre se representa por la sigla IC, que es intervalo de confianza, y siempre es un rango, es un rango de valores. ¿Entre qué valores? Como entre este valor y este otro valor. Y para poder calcularlo, en el caso de la media, se utiliza una fórmula, ¿ya? Que es el promedio de la muestra más o menos, ¿ya? Z de alfa medios por la desviación estándar o desviación típica dividido en la raíz del tamaño muestral, ¿ya? Por eso es que este ejercicio yo dije que es calcular el intervalo de confianza para el promedio, pero cuando la varianza es conocida, porque obviamente si no la conocemos no nos serviría esta ecuación. Y aquí vemos que tiene un más y un menos. ¿Eso por qué? Porque el que tiene el menos va a ser el límite inferior. Por ejemplo, el promedio menos z de alfa medios por sigma dividido en la raíz de n. Y ahora, lo mismo pero con el más que tiene acá la expresión. El promedio más z de alfa medios por sigma dividido en la raíz de n. Entonces, teniendo toda esta información, es básicamente ir reemplazando y buscando los datos. Por ejemplo, ya tenemos el promedio que está acá y el promedio nos da 4,9. Ya eso lo da el enunciado. Cuando se tomó la muestra, el promedio dio 4,9. Lo otro importante de recordar que el promedio con una X es el de la muestra. Y lo que nosotros estamos estimando con el intervalo de confianza es el de la población, que es mu. ¿Ya? Siempre hay mediciones que son para la muestra y mediciones que son para la población. Esos son los estadísticos y los parámetros, que es lo que vimos en las primeras ayudantías. Entonces, el promedio de la muestra es 4,9, que es el que está acá. Luego también tenemos sigma, que es de 2,01. Y la raíz de n, obviamente, n es 25, porque la muestra es de 25, entonces la raíz de n va a ser la raíz de 25, que es de 5, ¿ya? Entonces lo único que nos estaría faltando es el z de alfa medios, ¿ya? Bueno, y para eso tenemos que ver en dos casos, cuando el intervalo de confianza es para el 90% y cuando el intervalo de confianza es para el 99%. Entonces, en este caso, el 90% primero, si nosotros consideramos el 100% como la posibilidad de resultados, el 90% quiere decir que es un 0,10, porque este sería un 0,9, el error sería de un 10%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Considerar el z de alfa medios. Eso quiere decir el z de 0,10 dividido por 2, ¿ya? ¿Y cuánto es 0,10 dividido por 2? 0,05. Tenemos que considerar el alfa, el z de 0,05. Y para poder encontrar este valor, nosotros nos tenemos que ir a la tabla de la distribución normal, ¿ya? Esa tabla que entrega el profe, que la voy a buscar, donde uno puede a partir del alfa encontrar cuál es el área bajo la curva de la función z, ¿ya? Que eso se hace con, como les comento, con la tabla que muestra el profe, ¿ya? Si me dan un segundo les muestro esa tabla. Oye, Eric, ¿y en Epirat cómo se puede hacer eso? Bueno, en el epidial lo que tú tienes que hacer es considerar el... Hay una función que se llama, si mal no recuerdo, intervalos de confianza, donde tú le suministras el tamaño de la muestra y le suministras también todos estos datos por la desviación estándar, todo el tema, y se supone que te lo entrega. Pero tengo entendido que su prueba es a mano, ¿no?
No sé, no sé, la verdad yo no tengo clara la modalidad de la prueba. O sea, tengo entendido que las pruebas del profe son un poco con verdadero y falso, un poco con completación de oraciones o con preguntas abiertas y también con ejercicio, como lo fue en el fondo la primera prueba. En- Pero yo me acuerdo que el profe dijo que iba a hacer la clase en laboratorio. No sé, ahí igual Alejandro tiene la mano levantada. ¿Sí? Sí, ¿se me escucha? ¿Sí? No. Ah, ya, perfecto. Si no, la prueba sí, pues, evaluación que tenemos mañana va a ser práctica. Si no me equivoco, no sé si será en cuaderno, pero al menos en Excel y Epidat sí debería ser. Porque si no, la que es, la que va a ser como teórica, no va a ser la siguiente. No sé las numeraciones, no me acuerdo. Pero al menos la de mañana sí es de ejercicios. El Pero profe iba a usted, colocar como. la prueba parcial no la tienen mañana. No, Ah, yo tenía No, entendido que mañana es la prueba parcial. O sea, no, la mañana prueba es 2. una prueba práctica de las cosas que hemos estado haciendo en laboratorio con Epidat y Excel. sí. Ya, ¿y El su profe va a prueba colocar. parcial cuánto es? Eso hay que conversarlo con el profe porque estamos viendo las fechas. No sé, por los temas como de terrenos y otras evaluaciones, estamos como viendo cuándo podrían quedar, ¿no? Sí, porque Claro, por fecha caía el 19, pero estamos en terreno, entonces estábamos viendo si lo hacemos antes o después. claro, o sea, sí, O por de las momento pruebas que las son fechas. parciales, esas grandes pruebas, esas dos pruebas que hay en el semestre, sí, pues esas son pruebas a mano. Sí, Entonces, pues. yo preparé Sí, material, digamos, como para esa evaluación en el fondo. Más que para práctico que pueda resultar lo que es el software que se ocupa. Bueno, esa, digamos, es la estructura que preparé. Entonces, lo que estamos haciendo, claro, es el z de alfa, que es 0,05. Entonces, la asignatura contempla varios tipos de distribuciones. En este caso, está la distribución normal, t-student y chi cuadrado, que son las que más se ocupan. Y la distribución normal, nosotros ocupamos el cálculo del z. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos el 0,05, tenemos que buscar acá em, cuál es la intersección que se produce entre, por ejemplo, si tenemos el 0,05, nosotros dividimos esto en 2, que es 0,0, y después buscamos el 0,05 acá. Y ese resultado nos da el área que está, digamos, bajo la curva. Entonces, haciendo eso, si nosotros queremos calcular cuál es el z de alfa medios, ese z nos va a dar 1,64. Porque, bueno, nos va a dar 1,64. Entonces ahí sí nosotros podemos reemplazar todo, ¿ya? Porque tenemos también el z. Entonces ahí uno simplemente reemplaza en esta ecuación, que era el promedio, que es 4,9, menos el z de alfa medios, que es 1,64, por la desviación estándar, que es 2,01, y dividido la raíz de n, que es de 5, y lo mismo lo hacemos, pero con el signo positivo, es decir, 4,9 más el 1,64 por el 2,01 dividido el 5. Y si que se resuelve todo eso, es decir, la multiplicación, la suma, tiene que dar un resultado que es de 4,9 más menos el 0,66. Digamos, el 0,66 es todo esto. 1,64 por 0,1 dividido 5, y lo mismo acá. Entonces lo que se puede hacer es acá 4,9 más el 0,66, perdón, menos
punto y coma 4,9 más el 0,66. Entonces ahí quedaría, por ejemplo, 4,9 menos 0,66 da 4,24, punto y coma, 4,9 más 0,66 da 5,56. Y ese es el intervalo de confianza para el promedio. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, con un 90% de confianza, el intervalo de confianza para la media de la calificación en los expedientes de los alumnos de la facultad podría estar o está entre 4,24 y 5,56. Es decir, no se puede decir que es un número exacto. ¿Ya? No se puede decir que el promedio de los alumnos de esta facultad es 5 o es 4, sino que se puede decir que está entre estos valores, ya entre 4,24 y 5,56. Eso en base al promedio que se obtuvo de la muestra, es decir, se tomó una muestra de 25 em, y se obtuvieron datos de 2,01 de definición típica y 4,9 de promedio. Pero ¿qué pasa? Si la muestra hubiese sido más grande, probablemente hubiesen ido cambiando los resultados, ¿ya? Entonces, lo que uno puede ver es que el tamaño muestral va a definir el intervalo de confianza de una medición, ¿ya? Pero con la muestra que se obtuvo de 25 alumnos, con la muestra que se obtuvo de 25 alumnos, lo que se puede saber es que el promedio podría estar entre estos valores, ¿ya? Y ahora también depende mucho el nivel de confianza que utilicemos, porque si utilizamos el 99%, ¿ya? Obviamente también va a ser distinto, ¿ya? Con el 99% lo que va a cambiar es el alfa, ¿ya? Es decir, se hace este mismo procedimiento, pero ahora vendría a ser al 99%. Entonces la ecuación es la misma, que es el promedio más menos z de alfa medios por sigma dividido la raíz de n. Entonces acá el z de alfa medios cambia, porque ahora si tenemos un 99% de confianza va a haber un 1% de error, ¿ya? Un 0,01. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del z de 0,01 dividido por 2, esto nos va a dar un resultado en la distribución normal que es de 2,58. Entonces, ahora esta misma ecuación que habíamos hecho va a ser parecida, pero va a ser 4,9 menos 2,58 por la desviación estándar que es 2,01 dividido entre 5, que es el tamaño de la muestra en raíz. Y lo mismo, 4,9 más 2,58 por 2,01 dividido 5. Entonces, si se resuelve todo eso, que es resolver esto y restarlo y después aquí sumarlo, bueno, eso va a quedar como 4,9 más menos 1,04. Entonces eso va a ser 4,9 menos 1,04 y 4,9 más 1,04. Entonces eso va a quedar como 3,86, punto y coma, 5,94. Entonces, un intervalo de confianza del 99% implica que, si nos damos cuenta, aquí nos decían, cuando era 90% que iba a estar entre 4,94, entre 4,24 y 5,56. Pero acá si es con el 99%, vemos que es entre 3,86 y 5,94, es decir, amplió más el intervalo, ya por así decirlo. Entonces igual depende mucho si es con un 90% o si es con un 99%. ¿Ya? Va cambiando en términos de cuál es el margen de error que podría haber, ¿ya? Este, digamos, ha sido el ejercicio de intervalo de confianza para el promedio, cuando se quiere saber entre qué valores está el promedio de una población. Ahí, como nos dimos cuenta, se toma una muestra para poder validar, digamos, todo este análisis. Ahora puede haber lo mismo, es decir, también calcular el intervalo de confianza para el promedio
pero ahora en términos de cuando la varianza es desconocida, o sea, cuando no se sabe cuánto es la varianza de los datos, ¿ya? Como podemos ver aquí, dice, se ha obtenido una muestra de 15 vendedores, ¿ya? 15 vendedores de una editorial para estimar el valor medio de las ventas por trabajador de la empresa, ¿ya? Es decir, se quiere saber también cuál es el valor promedio, el valor medio, y entonces para saber las ventas se tomó una muestra de 15 vendedores, ¿ya? La media y la varianza de la muestra son 5 y 2, ¿ya? En este caso, en el ejercicio anterior lo que nosotros teníamos era la desviación típica o la varianza, pero era conocida porque esta era de la población, ¿ya? Aquí decía, se sabe que por otros cursos que la desviación típica de las puntuaciones es 2,01, pero esa es de la población, ¿ya? En cambio acá nos dan también una varianza que es 2, pero el ejercicio sigue siendo de intervalo de confianza de la media con varianza desconocida, porque en este caso esta varianza es de la muestra, no de la población. Entonces ahí es distinto el análisis que se hace, ¿ya? Y lo mismo, nos piden el intervalo de confianza, nos piden el intervalo de confianza con un 90%, ¿ya? Para la venta media y para la varianza, ¿ya? Es decir, entre qué valores se encuentra el promedio y entre qué valores se encuentra la varianza. Entonces aquí vemos que el intervalo de confianza, que es un intervalo de números, se puede aplicar para la varianza, para el promedio y para varias otras cosas. Entonces, si me dan un segundo, vamos a llevar este ejercicio a la pizarra. Bueno, tenemos acá el ejercicio y capturando lo que son los datos, podemos apreciar primero que todo que tenemos un tamaño de muestra, ¿ya? Tamaño de muestra que se obtuvo es n igual a 15, son 15 vendedores. Luego tenemos medias de la muestra, es decir, x y sigma de 5 y 2. Y tenemos que calcular el intervalo de confianza para el promedio y el intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? Entonces, en este caso, como no conocemos cuál es el promedio, cuál es la varianza, ¿ya? De la población, nosotros tenemos que aplicar otra fórmula que es bastante similar, ¿ya? Que es el promedio, también más o menos, pero en este caso es la T de student, que es otra distribución, la T de student de alfa medios, por S dividido en la raíz de n, ¿ya? Y lo mismo, este intervalo de confianza va a tener, por ejemplo, el promedio menos la T student de alfa medio por S dividido la raíz de n y x barra más la T student de alfa medio por S dividido la raíz de n. Entonces, ¿qué más podemos desarrollar? Podemos calcular el valor de S, ¿ya? En este caso es una fórmula que es básicamente
nosotros tenemos cuál es la varianza de la muestra, ya que es de 2. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, es ocupar una ecuación que dice que la varianza de la población puede ser n dividido n menos 1 por la varianza. Entonces ahí nos quedaría que n vale 15, n menos 1 va a ser 15 menos 1 que es 14, y eso lo multiplicamos por la varianza de la muestra, que es de 2. Eso nos va a quedar 30, 15 por 2 es 30 dividido 14. 30 dividido 14. Así que le pasa esto. 30 dividido 14. Eso da 2,143. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, tenemos el promedio, tenemos también el promedio que es 5, tenemos la desviación estándar y nos faltaría encontrar también, bueno, aquí falta algo. Este resultado que nosotros hemos calculado acá es la desviación estándar, pero nosotros queremos la varianza. Entonces tenemos que sacarle la raíz cuadrada a esto, porque sabemos que la varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar. Entonces a este 2,143 nosotros tenemos que sacarle la raíz para obtener la varianza. La raíz de 2,143 es aproximadamente 1,464. Entonces ahora sí podemos aplicar esta ecuación para el intervalo de confianza, que es el promedio más menos la t-student de alfa medios por s dividido en la raíz de n. En este caso la t de student vendría a ser la t de student, como en este caso partimos con un 90% de confianza, el alfa es de 0,1. Entonces alfa medio sería 0,1 dividido por 2, que es de 0,05. Entonces tenemos que buscar la t-student de 0,05, ¿ya? Y aquí se ocupan también los grados de libertad, que los grados de libertad siempre son n-1. Como son n es 15, va a ser n-1 va a ser 14. Entonces para eso nosotros tenemos que ir a buscar a la distribución t-student, eh, la distribución t-student con 0,05 y 14 grados de libertad. Para eso la distribución t-student tiene dos columnas, tiene una fila y una columna, perdón, donde acá tiene los grados de libertad y acá tiene el valor tiene el valor del alfa, ¿ya? Entonces nosotros buscamos 14 grados de libertad y 14 grados de libertad lo encontramos acá. Y también tenemos que buscar el valor de 0,05. Entonces si nosotros unimos esas dos cosas, nos da un valor de 1,761. Y ese es el valor que nosotros ocupamos en nuestra fórmula, ¿ya? Siempre la distribución t-student ocupa un alfa y ocupa n-1 grado de libertad, ¿ya? Los grados de libertad es complicado de explicarlos, pero siempre va a ser el tamaño de la muestra menos 1. Si la muestra es 15, menos 1 es 14 y se busca acá en la columna 14 grados de libertad. Acá se busca el alfa y se hace el cruce y se obtiene cuál es el valor que hay que calcular. Entonces ahora sí podemos reemplazar, porque el promedio que nos dan es 5, en este caso menos el t-student,
que era de 1.761, ya eso es lo que obtuvimos. The student de 0,05 con 14 grados de libertad da como resultado 1.761. Entonces sería 5 por 1.761 por la desviación estándar, que ya dijimos que 1.464, dividido en la raíz de n, que vendría siendo la raíz de 15. Y lo mismo es, pero con signo positivo, que vendría siendo el promedio, que es 5, más el t-student, que es 1.761, por la división estándar, que es 1.464, y dividido en la raíz de n, que es la raíz de 15. Entonces ese resultado va a dar, bueno, es el 5 más menos todo esto, 1.761 por 1.464 dividido en la raíz de 15. Eso da como resultado 1.761 por 1.464 dividido raíz de 15, eso da 0.6, 0.666. Entonces ahí sería 5 menos 0.666, punto y coma, 5 más 0.666. Entonces eso va a dar un intervalo de confianza para el promedio que viene a ser 4,334, punto y coma, 5.666. Eso quiere decir que con un 90% de confianza, el promedio de ventas de la empresa, tomando en cuenta, de la editorial, perdón, tomando en cuenta una muestra de 15 trabajadores, estaría entre 4.334 y 5.666. Ya eso quiere decir, siempre el intervalo de confianza va a representar entre qué valores podría estar la medición. Que vendría a ser el intervalo de confianza para la media. Y ahora después nos pedían el intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? Y por eso se ocupa una expresión que, bueno, el intervalo de confianza para la varianza vendría siendo n-1, que es el tamaño de muestra menos 1, multiplicado también por la desviación, la varianza en este caso, perdón, la desviación estándar, que es ese cuadrado, y todo eso dividido por chi cuadrado superior. Y vamos a ver qué es lo que es eso. Punto y coma también. N-1 por S cuadrado dividido el chi cuadrado inferior. Entonces, para este caso,
lo que se tiene que hacer es simplemente, bueno, tenemos el tamaño de la muestra y tenemos la desviación estándar. Habría que calcular cuáles son los chi cuadrados. En este caso, nuestro alfa es de un 90%. O sea, nuestro alfa es de un 10%, perdón. Porque nuestro nivel de confianza es de un 90%. Entonces el alfa es de un 0,1 o de un 10%. Entonces, ¿cómo se trabaja la distribución chi cuadrada? Bueno, la distribución chi cuadrada es otra distribución estadística donde también se relacionan los grados de libertad, ¿ya? Y en este caso, bueno, tenemos que saber cuáles son los grados de libertad. Lo mismo que en la tabla de student, los grados de libertad acá, en la columna y en las filas cuál es el nivel de alfa, ¿ya? Y bueno, y para eso nosotros teníamos el chi cuadrado superior y el chi cuadrado inferior. Para eso, el chi cuadrado superior es básicamente un chi cuadrado que tiene también, igual que la T student, n menos un grado de libertad, perdón, n menos uno como tamaño de muestra, digamos, claro, como grado de libertad, y el alfa es uno menos alfa medios, ¿ya? Ese es el chi cuadrado superior. En tanto, el chi cuadrado inferior es un chi cuadrado que también tiene n menos un grado de libertad, pero su alfa es simplemente alfa medios, ¿ya? Entonces, como les decía, nuestro nivel de confianza es del 90%, por tanto nuestro alfa va a ser de un 10% o un 0,1. Entonces, calculando el 1 menos alfa medio sería 1 menos 0,1 dividido por 2, ¿ya? ¿Cuánto es eso? Vamos a ver al tiro. Sería 1 menos, paréntesis, 0,1 dividido 2. Eso nos da 0,95. Y ahora, este es alfa medios, así que sería 0,1 dividido por 2. Sería 0,05. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que buscar? Bueno, como chi cuadrado superior, sería chi cuadrado de n menos 1, que sería, bueno, como el tamaño muestral es, en este caso, 15, n menos 1 sería 14. Chi cuadrado de 14, punto y coma, 1 menos alfa medios, que dijimos que es 0,95. Sería simplemente 0,95. Y ahora el otro chi cuadrado, que es el inferior, sería chi cuadrado, también de 14 como grado de libertad, pero ahora sería de alfa medios, que sería 0,05. Entonces estos dos nosotros los buscamos en nuestra tabla de chi cuadrado. Y bueno, y hacemos lo mismo. Buscamos donde hay 14 grados de libertad, ¿ya? 14 grados de libertad, ¿cierto? Está por acá. Y aquí buscamos los dos, porque era el 0,95 y que era el 0,05. Entonces, si nosotros lo intersectamos, el 0,95 con el 14 está 6,57. ¿Ya? Bueno, y acá es exactamente lo mismo. Con el 0,05 y el 14 está por acá. Unimos el 14 con el 0,05 y nos da 23,57. Entonces así encontramos nosotros en la tabla de distribución chi cuadrado cuál es el área bajo la curva.
6.57 y 23.7. Entonces ahora tenemos todos los datos. ¿Por qué? Porque tenemos cuál es la varianza, ¿ya? Nosotros habíamos llegado, me está cargando de nuevo la pizarra. No sé si se me escucha. Sí, sí se escucha. Ah, ya. No sé por qué se demora en cargar esto. Ah, bueno, ahí me cargó. Entonces nosotros habíamos llegado a que nuestra... Segundo. Acá está el ejemplo. A que nuestra S cuadrado, nuestra desviación estándar, a que nuestra desviación estándar, espera que voy a borrar un poco por acá. Habíamos llegado a que nuestra desviación estándar era de 2.143, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos todo para reemplazar, porque la fórmula es n-1, que sería 15 menos 1, 14, por S cuadrado, que es 2.143. 2.143, y eso dividido el chi cuadrado que nosotros acabamos de calcular, que es el superior. En ese caso vendría a ser el que obtuvimos recién en la tabla, que es de 23.685. Y eso punto y coma, lo mismo. 15 menos 1, 14, por el S cuadrado, que sigue siendo 2.143, y dividido el chi cuadrado inferior, que nos había dado 6.571. Entonces, si nosotros resolvemos todo esto, obtenemos el intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? El intervalo de confianza para la varianza. Y si se resuelve más, nos va a dar 1,27, punto y coma 4.58. Y ese es el intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? Es decir, la varianza de las ventas de esta editorial podría estar entre 1,27 y 4,58. Y la varianza es cuánto se desvía respecto del promedio. En promedio, los datos se podrían desviar entre 1.27 y 4.58 respecto del promedio. Esa es en el fondo la explicación que se da. Vamos a ver entonces otro ejercicio, ¿ya? Dice, determinar un intervalo de confianza en alfa al nivel alfa igual a 0.05
para la probabilidad de que un recién nacido sea niño. Si en una muestra de tamaño 123 se han contabilizado 67 niños, ¿ya? Entonces, en el fondo nos piden saber con un intervalo del 0,05 cuál es la probabilidad de que un recién nacido sea niño si en una muestra de 123 recién nacidos, 67 han sido niños, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio de proporción, ¿ya? Porque lo que se nos está pidiendo en el fondo es saber qué, qué proporción de todos los recién nacidos podría ser niño, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Por ejemplo, tenemos el alfa de 0,05. Esto lo vamos a llevar mejor a la pizarra para poder resolverlo mejor. Entonces nos piden determinar un intervalo de confianza alfa de 0,05 para la probabilidad de que un recién nacido sea niño. Entonces, bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos el alfa de 0,05. Entonces, para calcular el zeta de alfa medios, simplemente sería alfa dividido por 2, que sería 0,05 dividido por 2. En este caso, 0,05 dividido 2 da 0,025. Entonces aquí nos quedaría el z de 0,025, que es el que habría que calcular. Y si eso nosotros lo llevamos a una distribución normal en la tabla, nos va a dar un resultado de 1,96, ¿ya? Luego también tenemos que calcular la proporción de que sean niños, ¿ya? Y una proporción no es otra cosa que una relación entre una división entre una cierta característica de un total y el total. Por ejemplo, si en total son 123 niños, podemos sacar la proporción que sean, o sea, si en total son 123 recién nacidos, podríamos sacar la proporción de que sean niños. En este caso sería 67 dividido 123, porque se tomó una muestra y de los 123, 67 fueron niños. Entonces, en la proporción lo que se hace es de un total comenzar a segmentar en ciertas características. Por ejemplo, en una sala de clases hay 50 alumnos y 30 juegan videojuegos. Entonces, 30 de 50 es la proporción de alumnos que jueguen videojuegos, ¿ya? Si nosotros dividimos 67 entre 123, eso nos da un 0,54%, 0,54 o 54%. Eso quiere decir que con esta muestra el 54% de los recién nacidos fueron niños, ¿ya? Entonces hay una fórmula para calcular el intervalo de confianza para una proporción, ¿ya? ¿Entre qué valores se podría encontrar la proporción de estudiantes o la proporción de recién nacidos que sean niños en este caso? Y esa fórmula es bastante básica. Es simplemente la proporción que estamos estudiando más menos, ¿cierto? Lo que es el z de alfa medios por la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción sería la proporción por 1 menos la proporción dividido el tamaño de la muestra y todo esto en una raíz cuadrada. Entonces, si nos damos cuenta tenemos todos los datos, porque la proporción la calculamos que es 0,54. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 0,54 más o menos z de alfa medios, que vendría siendo 1,96,
por la raíz cuadrada de qué cosa, de la proporción que es 0.54 por 1 menos 0.54 y dividido n que es 123. Entonces aquí ¿qué nos quedaría? 0.54 más menos 1,96 multiplicado por el resultado de esa raíz cuadrada. Bueno, todo este resultado por tema de tiempo debiese dar 0.046, punto y coma, 0.633. Eso quiere decir que con un nivel de confianza o con un nivel de confianza a un alfa de 0,05, la proporción de niños, la proporción de recién nacidos em, que sean niños, la proporción, claro, de recién nacidos que sean niños, podría estar entre un 0.046 y un 0.633, ¿ya? Podría estar entre estos valores. Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a porcentaje, sería, por ejemplo, multiplicar el 0.046 por 100, eso daría un 4,6. Podría ser interpretado como un 4,6% a este multiplicado por 100 sería 0.633 por 100. Eso nos daría un 63,3%. Eso quiere decir que con un 95% de confianza y de acuerdo a los elementos obtenidos de la muestra de 67 niños, respecto de un total de 123, se podría decir que la proporción de niños podría estar entre un 4,6% y un 63,3%. Es decir, la proporción de la población. De la población total que se muestreó, ¿ya? Entre un 4,6 y un 63,3 podrían ser niños. O sea, una proporción bastante amplia entre un 4,6% y un 63,3, ¿ya? Entonces, lo que vimos hoy día básicamente es intervalo de confianza, ¿ya? Vimos el intervalo de confianza para el promedio, ya sea con una varianza conocida o con una varianza desconocida. Vimos también el intervalo de confianza para la varianza, el intervalo de confianza para la proporción, ¿ya? Y el intervalo de confianza siempre es un intervalo de números, ¿ya? Entre los cuales se encuentra cierta medición y se puede decir entre qué valores podría estar para la población, ¿ya? Básicamente, la población, no sé, la varianza de esta población, la desviación estándar de esta población o el promedio de esta población podría estar entre estos valores, ¿ya? A eso es a lo que hace referencia el intervalo de confianza. Bueno, igual hoy día me comentaron que no es su prueba mañana, entonces el resto de ejercicios que tenía preparados, que son todo lo que es test de hipótesis, lo podríamos ver en otra ayudantía. Así que por tema de tiempo lo dejaríamos hasta aquí. Oh, disculpa, ¿podría repetir eso de los ejercicios que no escuché bien? Ah, sí, Fue porque último. tenía también preparado ejercicios de test de hipótesis. Pero Ah, como su prueba no es mañana, entonces podemos dejarlo para otra ayudantía. no. Claro, porque al menos para mañana, igual, comentar, era, o sea, la modalidad que dijo que iba a hacer el profe, era como, no sé, si lo somos como 15 personas en ese ramo, entonces iba a haber como 15 ejercicios de, similares a esto, ¿no? Pero era usando como Excel o Epidat y ya como seleccionando al azar, ¿no? Y igual tenemos que contrastar hipótesis y eso es igual, tenemos que como contrastar hipótesis nula y, bueno, Alternativa. ahora con otra alternativa, exacto. Porque la otra, no sé si la NP2 o la NP3, como yo estoy un poco perdido con las numeraciones, pero bueno, la que es la prueba teórica, ahí, bueno, el profe dijo que era un poco como lo que tú dijiste, ¿no? Como de conceptos, verdadero o falso, Claro. selección múltiple, un poco eso sería como la próxima evaluación. Claro, o sea, yo tenía entendido que iba a ser eso, po, de lo que es una prueba parcial en el fondo, una prueba grande. Ok. Pero bueno, hay Sí, una descoordinación. Pero en todo sí, caso, esta ayudantía les va a servir para lo que es la prueba, porque obviamente la prueba es conceptual y a mano. sí, así que, bueno, al menos tenemos preparado a futuro. Ya. Así que, Pero pero eso, eso, igual muchas suerte gracias por tu mañana. tiempo. Gracias. Sí, gracias Ya. igual por tu tiempo y hacer la ayudantía, Eric. Sí, sí, no hay de Así qué. que, Que estés bien. tú igual. Ya, Chao. chao, chao.